Bueno, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Tengo ganas de compartir hoy la palabra. Bienvenidos en este día, bonito día lluvioso, que tanta falta nos hace. Bueno, no sé si os acordáis de lo que estuvo compartiendo la semana pasada, que vamos a empezar una miniserie dentro de una serie más grande que se llamaba Patriarcas, esa es, Patriarcas. La palabra tan bonita. Y no sé si a vosotros os pasa, pero a mí generalmente entender el concepto en sí me ayuda a entender la situación global. Entonces, aquí tenía apuntado que íbamos a orar, pero como ya ha orado el Alex, vamos a seguir hacia adelante. Entonces, el propósito de esto es hacer miniseries que nos ayuden a entender en el contexto global de lo que es el Antiguo Testamento. Entonces empezamos hoy en profundidad con la serie de Patriarcas. Patriarcas, vamos a estar viendo la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora vamos a explicar un poquito más. Después de cada miniserie habrá un examen, ¿vale? Y después de la serie hay examen global, para que lo vayáis preparando, no digáis que no he avisado, así os tengo atentos. Pero hoy vamos a empezar estudiando la vida de Abraham. Me gustaría haber tenido imágenes, pero no me dio tiempo a traerlas, bueno, a traerlas todas, no, en verdad, no he traído ninguna. Pero vamos a confiar en que explicándolo lo vamos a entender todos divinamente, ¿vale? Entiendo que muchos sabemos que la nación de Israel surge a partir del patriarca que era Jacob. No voy a hablar de Jacob porque Gretel me avisó que era su patriarca favorito y que lo predicaba ella. Así que no vamos a hablar de Jacob, pero la nación de Israel surge a raíz de Jacob, de los hijos de Jacob, salen las 12 tribus de Israel y nacen en Egipto, bueno, toda la historia. Si tiramos atrás, Jacob nace de una promesa de Dios con Isaac, y si seguimos tirando atrás, Isaac nace de una promesa de Dios hacia Abraham. Y aquí es en el lugar donde nos situamos hoy. Espero que hasta aquí me sigáis, llevamos 1 minuto y medio, ¿vale? Como son muchas las cosas que hay en la Biblia de la vida de Isaac, Isaac aparece en un total de 13 capítulos en el Génesis y nos da una turra de información importante acerca de la vida de este hombre, lo cual nos hace ver que es un hombre muy importante, un significado tiene su vida esencial de entender para nuestra fe. Entonces, para poder entenderlo bien, voy a traeros un poquito de contexto de la vida de Abraham. Aviso, este hombre tiene mucho contenido y nosotros tenemos media hora. Entonces, hay muchas partes que hemos tenido que dejar fuera, ¿vale? Yo también me moría de ganas de hablar de Abimelech, pero lo vamos a tener que dejar para otro día, ¿vale? Y vamos a ir a los puntos clave de la vida de Abraham, porque esto nos va a ayudar a entender muchas cosas acerca de por qué nuestra fe hoy en día es como es, y es muy interesante. Para empezar, Abraham, al principio se llamaba Abram, sin la H final, Abraham, que fue después, es natural de una ciudad que se llamaba Ur de los Caldeos. Esta ciudad estaba en el sur de Mesopotamia, cerca del río Éufrates. Para que la localicéis, hoy en día es Irak, ¿vale? Ahí vivía Abraham con su padre y su familia, ¿vale? Lo que nos menciona la Biblia en Génesis 11 es que su padre era Taré, tenía 2 hermanos, el mayor, Harán, fallece, pero cuando Abraham sale de viaje, sale con sobrino Lot, hijo de Harán, que es el hermano fallecido de Abraham, ¿vale? Lo importante de esta situación, lo remarcable, es que esto era una cultura básicamente pagana y politeísta. Y esto es muy interesante, porque básicamente adoraban todos los dioses que podían, porque alguno respondería. Y de aquí sale Abraham. Esto me parece muy interesante. En medio de esta cultura pagana, Dios llama a Abraham y le pide salir, se lo pide textualmente, de su ciudad y de su parentela. Y lo siguiente que aparece en la Biblia, después de explicarnos esto, es que Dios entra y llama a Abraham. Entonces, lo que vamos a hacer a lo largo del mensaje es analizar el llamado de Abraham, vamos a ver en qué partes obedece y en qué partes desobedece, que también sé que eso os gusta, ¿vale? En Génesis 17:5, Abraham pasa de llamarse Abram a llamarse Abraham. Ahora vamos a leerlo todo y lo vamos a entender mejor. Lo que sucedía era que Dios le estaba cambiando el nombre y la identidad, porque Abraham, que significa padre enaltecido, a través del pacto que Dios estableció con él, pasó a llamarse padre de multitudes. Esto se envuelve en un contexto que vamos a denominar pacto abrahámico y que vamos a ver a continuación, ¿vale? Importante también que el tema principal de la vida de Abraham, y por lo que es conocido,
es por la fe. Si hemos escuchado hablar de la vida de Abraham, seguramente habremos escuchado, o las canciones de la escuela dominical, que el padre Abraham era el padre de la fe, tenía muchos hijos, yo soy uno de ellos, yo y vosotros, que era la canción, digo. ¿Vale? Y si queremos intentar resumir un poco la vida de Abraham en 3 premisas, ¿vale? Sería premisas o promesas, sería que una, Dios le prometió que iba a poseer la tierra que le estaba entregando a él y a la nación que le prometió que saldría de él. La segunda, que ya lo he dicho, es que la promesa de que de Abraham iba a salir una gran nación. Y la tercera es la promesa de bendición, que Dios estaría constantemente con él, establecería un pacto eterno con Abraham. Si queremos intentar resumir al máximo la vida de Abraham, estas son las 3 promesas que resumirían la vida de Abraham. Entonces, para que podamos entender un poquito la vida de este gran hombre, ¿qué vamos a hacer? Voy a dividir el mensaje en 2 partes. La primera, vamos a enfocarnos en la historia y el significado de que Abraham sea el padre de la fe. Y lo siguiente que vamos a hacer es estudiar los eventos más importantes de la vida de Abraham y ver cómo nosotros nos podemos ver identificados en las luchas, que nosotros no somos el ombligo del mundo, porque en la época de Abraham ya había luchas y había cosas que él tenía que afrontar y nos sirve de ejemplo. Así que, como he dicho, hay 3 momentos que son clave para el llamado de la vida de Abraham, ¿vale? La primera parte, acordaos que es la de la historia, ¿vale? Hay 3 momentos que son importantes de entender para comprender la vida de Abraham a la luz del mensaje de la salvación. El primer momento es en Génesis 12, cuando Dios lo llama. Automáticamente pasa, la Biblia es curioso porque pasa a decirnos que Abraham existe y los siguientes versículos es que Dios lo llama directamente a formar una gran nación. Un poquito más adelante, en Génesis 15, Dios hace un pacto con Abraham, que es lo que hemos llamado antes el pacto abrahámico, era aquí. Justo en el siguiente capítulo, Abraham traiciona ese pacto. Y en el 17, Dios vuelve a ratificar el pacto con Abraham y lo especifica. Y estos son los 3 momentos básicos para entender el llamado y el propósito de la vida de Abraham. Y no quería leer mucho porque la vida de Abraham es muy extensa, pero voy a leer estos 3 pasajes de forma rápida, ¿vale? Génesis 12, del 1 al 4, dice: Y el Señor dijo a Abraham: Vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue, tal cual el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Esto es muy interesante porque aquí se establece una premisa que acompaña a Abraham casi en toda su vida, que es que casi siempre, luego vamos a ver la desobediencia, pero casi siempre, cuando el Señor le decía a Abraham, lo siguiente que vemos en la Biblia es: y Abraham hizo tal cual le mandó el Señor. Y esto aquí en el llamado de Abraham lo vemos. En Génesis 15, cuando establece el pacto, dice: Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo: Oh Señor, ¿qué me darás? Puesto que yo estoy sin hijos y sin heredero en mi casa. El heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Dijo además Abraham: He aquí no me has dado descendencia, y uno no nacido en mi casa es mi heredero. Pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo: Tu heredero no será este, sino que un hijo tuyo saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. Lo llevó afuera y le dijo: Ahora mismo mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y él le dijo: Así será tu descendencia. Y Abraham creyó y el Señor se lo reconoció por justicia. Este es el momento en el que Dios establece el pacto con Abraham de que aquí saldría la nación de Israel. Y siguiente, en Génesis 17, cuando ratifica el pacto, dice: Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: En cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de multitud de naciones, y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti. Por todas tus generaciones pondré pacto eterno, de ser yo Dios tuyo, y de toda tu descendencia después de ti. Estos son los 3 momentos clave
de la vida de Abraham. Recordémoslo, llamado, pacto y ratificación del pacto. ¿Y por qué es esto tan importante para nosotros entenderlo correctamente hoy en día? Porque de aquí, de estos 3 momentos, es de donde nace el principio del plan de redención. Casi 2000 años después de la historia de Abraham es cuando llegó Jesús a la tierra y cuando empezó el plan de redención. Si leemos todo el Antiguo Testamento, la historia de David, los reyes, todos los jueces, el pueblo de Israel por el desierto, todo eso tiene su origen aquí, en el pacto que Dios está estableciendo con Abraham. Entonces, Abraham es el patriarca a raíz del cual va a venir la promesa y por lo tanto va a salir todo. Y por lo tanto, el ser el primero establece muchos precedentes. Si hacemos lo desmembranamos al revés, como hemos hecho antes, de Abraham nació Isaac, de Isaac nació Jacob, de Jacob se funda la nación de Israel, luego viene Moisés, el rey David, y del linaje de David, de la tribu de Judá nace David, y del linaje de David viene Jesús. Entonces vemos la importancia de que miles de años antes lo que Dios le está prometiendo es: me acuerdo de mi creación y mi plan es salvaros desde ahora. Y aquí está la promesa a través de la cual 2000 años después veríamos el resultado de Jesús en la tierra. Ahora, ¿cómo llevó a cabo Dios este plan con Abraham? Pues lo que se hizo fue un pacto. Y quizá la palabra pacto hoy no tiene tanto significado como podría tener antes, por el simple hecho de que la palabra ha perdido mucho valor en nuestra sociedad y hoy en día. Hoy en día, donde dije digo, digo Diego, y donde digo Diego, digo Joselito y no pasa nada. Pero en la época, el establecer un pacto con la palabra y ratificarlo con un hecho, que vamos a ver ahora, era algo valioso. Entonces lo que hizo Dios con Abraham en Génesis 15 es establecer un pacto. A continuación de donde hemos leído antes, el pacto que establece Dios con Abraham dice: le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte esta tierra y que la poseas. Y él le dijo: oh Señor mío, ¿cómo puedo yo saber que poseeré esta tierra? Y él le respondió: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Y él, me hace mucha gracia, y él le trajo todos estos y los partió por la mitad, y puso cada mitad de animal una frente a la otra, mas no partió las aves. Se escapó la tórtola, pero todos los demás los partieron en 2 y los pusieron uno enfrente de otro. Si leemos esto, es probablemente fácil pasar por alto los detalles de aquí, pero la costumbre de hace más de 3000 años no son las costumbres de ahora. ¿Cómo se establecía un pacto en el Antiguo Testamento? Aparte de este pacto de Abraham con Dios, la manera de establecer pactos entre 2 personas, generalmente eran hombres los que establecían los pactos en aquella sociedad, era matar al animal, que normalmente eran más grandes, no eran, es decir, eran cabras, pero podían ser más grandes los animales, ponía las 2 mitades enfrente, una enfrente de la otra, y dejaban un pasillo por el medio. Y la manera de simbolizar ese pacto era que las 2 personas o más que establecieran el pacto pasaban por en medio, y el pacto consistía que así le suceda o que Dios así le haga a la persona que incumpla este pacto. Es decir, que la persona que incumpla el pacto que hoy estamos estableciendo, Dios la mate y la parta en 2. Ese era el significado del pacto. Por lo tanto, cuando Dios le dice a Abraham: tráeme animales y pártelos, que vamos a pasar por en medio, lo que le está diciendo es: tú y yo hoy vamos a hacer un pacto. Pero este pacto tenía connotaciones diferentes a todos los pactos, porque este pacto, como hemos visto en Génesis 17, lo establece por pacto eterno. Un pacto eterno y con trascendencia espiritual. Si llegamos a Génesis 17, ¿me estáis entendiendo? ¿Está bien la clase de historia hasta ahora? Continuamos. Si seguimos en Génesis 17, le dice: estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti. Por todas tus generaciones haré pacto eterno contigo de yo ser Dios tuyo. Es decir, lo que está estableciendo aquí es la promesa de que Dios nos iba a salvar, y lo estaba escenificando. Aquí tienes la muestra. Dios sabía que la palabra de Dios era inmutable, pero para que Abraham lo entendiese, dice: aquí tienes la muestra de que este pacto contigo no se rompe, y que este pacto es eterno y lo estableceré contigo y con toda tu descendencia. Pero algo diferente que tenía este pacto es que lo que realmente sellaba el pacto es que Abraham lo creyó. Es decir, dice, Abraham lo creyó y el Señor se lo contó por justicia. Es decir, el simbolismo estaba bien, pero lo que realmente acabó de sellar el pacto es que Abraham
tuvo la fe de creer en ese pacto que Dios acababa de hacer con él. Y nos preguntaremos todos, ¿por qué Abraham? Pues no lo sé, la verdad. No sé por qué Abraham, porque la Biblia, antes de hacer el llamado a Abraham, nos menciona en 4 versículos el padre y los hermanos de Abraham. ¿Por qué Abraham? Pues no te lo puedo decir a ciencia cierta. Pero sí que estoy seguro que algo tuvo que ver Dios en el corazón de ese hombre, que dijo, con este hombre yo puedo establecer el pacto eterno a través del cual hoy tú y yo somos fruto de la promesa, de la fe que Dios hizo con Abraham. ¿Ok? Pacto, continuamos. Sí, esto de la fe ya lo he explicado. Es interesante ver cómo lo que Dios hace mostrándonos la vida de Abraham es no mostrarnos un ejemplo moral o un estándar de fe inalcanzable e insuperable, sino que muestra a un hombre que tuvo que luchar, que tuvo que tomar decisiones, que tuvo que sufrir su fe, que flaqueó, que desconfió de Dios. El padre de la fe desconfió de Dios y lo vamos a ver más adelante. Y me gusta porque Abraham es la segunda persona más mencionada en el Antiguo Testamento. En Hebreos lo menciona como uno de los héroes de la fe. El propio Jesús, cuando le hablaba a los fariseos, a los judíos, lo menciona como vuestro padre Abraham, se lo menciona a los fariseos, para que lo entendiesen. Pero hay un versículo en Romanos 4:13 que me gusta mucho y dice, porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería el heredero del mundo por la fe, no fue hecho mediante la ley, sino que fue hecho mediante la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana es la fe y anulada resulta la promesa. Y esto es para flipar. Y os explico por qué es para flipar. Porque nosotros hemos escuchado mucho la ley, los mandamientos, la ley, y de hecho para los judíos la ley era algo santo, era algo inquebrantable, la ley. Lo que está diciendo aquí y está explicando a la gente es que el pacto con Abraham no fue hecho mediante la justicia de la ley, sino que fue hecha mediante la justicia de la fe. Pero si nos paramos a mirar, la ley no fue dada hasta 700 o 800 años después de este momento. Me acordaba que lo había estudiado, pero cuando me puse a mirarlo para hacer el mensaje, digo, es que es muy fuerte, porque es que Dios no da puntada sin hilo. En el orden de prioridades, lo primero que establecemos es la fe, y la justificación es la fe. Y luego, si necesitáis ayuda, aquí tenéis la ley. Si necesitáis llegar a algún sitio, aquí tenéis estos mandamientos para que os ayuden. Pero la ley no da vida. La ley no puede dar vida. En cambio, el fruto del pacto eterno que Dios estableció con Abraham es la vida eterna. Esto a mí me flipó. Espero que a vosotros también. Entonces, repasando un poco, Abraham es llamado por Dios y Dios hace un pacto con él. Él es el punto de inicio de la nación de Israel y de todo lo que vendría con él hasta Jesús. Dios ratifica ese pacto con Abraham después de que Abraham lo quebrantase, y la promesa de la fe fue dada mucho antes que la ley. Para acabar con este contexto que os estoy dando de la vida de Abraham y entender el significado, Abraham representa una doctrina que es importante de entender, no hace falta, esta no la vamos a meter en el examen, pero para que lo sepáis, que se llama sola fide. Sola fide viene del latín solo fe. ¿Y por qué es importante o considero interesante que entendamos esto? Porque esto nos diferencia de todas las ramas de cristianismo que tengan a Jehová como Dios, como catolicismo en todas sus expresiones, cristianismo ortodoxo en todas sus expresiones. Lo que nos diferencia de verdad es la doctrina de solo fe. Y es que esta doctrina mantiene que la única justificación y la única salvación posible para nosotros y para nuestras vidas es la justificación mediante la fe, mediante creer. No hay ley, no hay penitencia, no hay acto alguno. Podéis subir al Montserrat de rodillas 10 veces al mes si queréis. No hay cosa posible que consiga acercarnos ni un poquito a la salvación de Dios más que creer. Y me sorprende que haya otras doctrinas que creen cosas diferentes, porque cuando estudié esto, hay cosas en la Biblia que a veces parecen un poco ambiguas, pero que la salvación y la justificación solo puede venir mediante la fe. Si alguien ha leído la Biblia, creo que es algo incontestable. Entonces, esto es interesante de entender, porque esto es lo que más nos diferencia a cualquier otra creencia del cristianismo respecto a la creencia protestante, que es donde nos encajamos nosotros. Entonces, si bien Abraham fue asombroso, si fue un gran ejemplo a seguir,
para que me entienda la juventud, Dani, tremendo máquina Abraham, bro, ¿vale? Si bien fue un hombre del cual podemos aprender un montón, claramente no fue Jesús, porque si hubiese sido Jesús hubiese sido perfecto. Entonces, me parece interesante ver algunos detalles de la vida de Abraham en los que nos podemos sentir muy identificados. Y para esto os explico que el Antiguo Testamento funciona un poco distinto del Nuevo. En el Antiguo Testamento, cuando tú lees una historia, normalmente tienes que releerla porque hay mucho significado escondido. Os lo explico un poquito con un ejemplo. Si un hombre llega a su casa, un marido, llega a su casa y dice, tengo hambre, quiero comer, mensaje claro, directo, directriz, hambre, comer, yo voy, cocina. Listo. Se entiende, ¿vale? Ahora, creo que aquí os vais a sentir identificados más de uno. Cuando alguien va y le pregunte a su mujer, cariño, ¿qué te pasa? Nada, no me pasa nada. En ese nada hay matices, hay tonos, hay cosas que te dicen que tienes que parar, pensar, investigar, horas, días, meses, años, porque detrás de ese nada hay cosas escondidas que nos dan indicios de pensar que sí le pasaba algo. Pues el Antiguo Testamento es tan maravilloso como esconder todos esos detalles, porque claramente en el pacto con Abraham sí le pasaba algo, ¿vale? Y había muchas cosas que podemos entender de aquí. Y lo primero que vemos en la vida de Abraham, lo primero que nos menciona la Biblia, que ya hemos leído, es el llamado en Génesis 12. Y si indagamos un poco en esas primeras palabras en las que Dios menciona o habla acerca de Abraham, denota muchos matices. Ya lo he dicho varias veces, pero no hay mucho de Abraham hasta el capítulo 11 de Génesis, y lo primero que hace es llamar Dios a Abraham. Entonces, no hay mucho que podamos saber de los primeros años, de los primeros 60 años de la vida de Abraham aproximadamente, pero en el momento en el que vemos que Dios estaba llamando a Abraham, lo que vemos es un Dios que conoce a Abraham y a un Abraham que conoce a Dios. Porque si tú vas por la calle y un loco te grita, vente que de ti va a salir una gran nación, vas a no sé qué, mira, señor, no te conozco, si no te arroba policía, ayuda, socorro, ¿sabes? Porque es que no te conozco de nada. Entonces, el hecho de que llegue Dios y lo primero que haga sea lanzar un llamado que le va a cambiar la vida, sal de tu casa, deja tu familia, carga a todo el mundo en una carroza, coja a tu sobrino y vámonos. Es decir, Abraham, no sabemos cómo ni por cuánto tiempo, pero Abraham conocía y creía a Dios. Y a mí esto, en medio de una cultura donde se adoraban a tantos dioses, me parece algo asombroso. Pero no solo que Dios conozca a Abraham, sino que tiene un llamado específico, personal, diferente y único, preparado para la vida de Abraham. A pesar de que Abraham lo que había visto en su casa seguramente fuese a su padre adorando a un montón de dioses, hubiese visto una cultura bastante pagana, sacrificios a todo lo que fuese, con tal de que Dios o el Dios que sea me dé lo que yo necesito. A pesar de eso, Dios tenía un llamado específico para la vida de Abraham, y lo que es mejor, Abraham tenía un corazón para recibir ese llamado específico y el propósito de parte de Dios. Y leyendo esto, indagando en la vida de Abraham, la verdad es que yo con esto he luchado un montón. Y lucho un montón cada día, por supuesto. Porque a mí me cuesta entender que Dios pueda tener algo nuevo, algo específico, algo para mí, un llamado en medio de esta sociedad, donde somos tanta gente, con las luchas que yo tengo, me cuesta mucho entender que Dios pueda tener ese propósito y ese llamado para mi vida. Incluso hay muchas áreas en las que miro y digo, Señor, yo es que no sé ni cómo merezco que tengas esa misericordia conmigo. Es algo con lo que yo he luchado mucho, pero si algo vemos en la vida de Abraham es que en medio de algo horrible puede salir un llamado como el de la vida de Abraham. Por ejemplo, os lo explico, mira, antes ha venido el Jorge a hablar por mí. Creo que comunicar es algo que me gusta, comunicar es algo que me gusta, hablo por los codos, yo estoy en la cafetería, llega todo el mundo y hablo con todo el mundo, y me acuerdo que ese le cambió las ruedas al coche, que su prima estaba en el hospital y que el otro se ha caído en la moto. Me encanta hablar, creo que comunicar es algo que me gusta, pero cuando se trata de predicar, que creo que eso sí está más relacionado con mi llamado, hay algo en mi mente que lucha tanto con eso. Me acuerdo que hace 3 semanas o un mes, cuando me tocó predicar la Gretel, me vio que estaba allí, asustado, y vino a orar por mí. Y el Jorge acaba de hacer lo mismo ahí hace un momento. Es algo con lo que yo lucho un montón, pero al final no puedo batallar con que Dios tenga eso para mí. Yo no lo entiendo, pero si Dios quiere que lo haga, lo voy a hacer. Y de la mejor manera que pueda. Pero para mí, entender que Dios tiene un llamado y un propósito específico. Digo predicar, pero cada uno tenemos nuestra espinita clavada. Digo porque
comunicar es una cosa que a mí me nace, pero seguro que todos tenemos algo clavado donde podemos pensar, es imposible que Dios tenga un llamado, que Dios tenga un propósito con esto. Es imposible pensar que Dios pueda sacar algo de aquí. Pero si Dios lo hizo en medio de una cultura donde todo era inhóspito para que saliese el Padre de la fe, ¿por qué no lo va a poder hacer con nosotros? Y a mí me reta a creer que Dios tiene un propósito conmigo, con mi vida, en mis circunstancias, con mis errores, pero sobre todo me reta a entender que ese propósito es única y exclusivamente para la gloria de Dios. Es decir, que yo tenga un propósito, que tú tengas un propósito, que tú tengas que hacer algo, Andrés, que vosotros tengáis que hacer cosas, que vosotros tengáis un propósito para esta vida, la finalidad de todo eso es que esos propósitos traigan gloria a Dios. Es decir, esa es la finalidad con la que hemos sido diseñados nosotros. Y vamos a poder vivir felices en nuestro llamado mientras entendamos que estamos llamados a traer gloria a Dios. Y me flipa ver la vida de Abraham, porque si estudiamos su vida completa, Abraham no vio el cumplimiento completo de la promesa en su vida. Dios le prometió que sería padre de multitud de naciones, y Abraham solo vio a Isaac. Todas las naciones que vinieron después, Abraham las vio ya desde el cielo, desde la nube de testigos, pero aquí no vio la promesa. Lo mismo pasó con Isaac, sería padre de naciones, pero él solo vio a Jacob. Jacob tuvo la suerte de que vio a su hijo José antes de morir, pero él no vio la que se lió después con Israel allí. David diseñó el templo para que diese gloria a Dios, pero David no conoció el templo, lo construyó su hijo Salomón. Pero toda esta gente que fue tan importante para el propósito de redención de Dios en la tierra, entendió que su paz y su felicidad estaban en entender que su llamado iba ligado con dar gloria a Dios. Mi llamado principal en esta vida, sea cantando, cocinando, bailando o haciendo el pino, es que mi vida traiga gloria a Dios. Y eso es lo único que te va a poder hacer entender tus situaciones de la vida de una forma diferente y afrontarlas de una forma distinta. Entender esto es lo único que podía hacer a Pablo estar feliz en el sótano, en una prisión, encarcelado y apalizado, y aún así cantar y darle gloria a Dios. Entender esto es lo único que va a poder traer esa plenitud. Y si no, pues le podéis preguntar, por ejemplo, a Moy y a Gretel cómo decidieron empezar esta iglesia, cómo ha sido hasta ahora, porque ellos siempre han tenido claro que este ha sido parte de su llamado y han luchado contra viento y marea hasta llegar hasta aquí, y vamos a seguir, que no cerramos hoy, pero que eso ha sido lo que le ha dado la fuerza para llegar hasta el cumplimiento de lo que vemos hoy como esta iglesia. Y la segunda parte importante de este propósito es que es mío, y por aquí podéis ser egoístas, mío y solo mío. Es decir, yo no puedo pretender que venga el Yogu y me ayude a mí a cumplir mi propósito. Yo no puedo pretender que venga el Dani y me explique qué es lo que tengo que hacer yo en mi vida con Dios. Mi propósito es mío. Dios se lo reveló a Abraham. Y tu propósito es tuyo. Y el tuyo es solo para ti. Y cada uno se preocupa de entender qué es lo que Dios quiere que hagamos. Porque eso nos mantiene cerca del corazón de Dios. Y podemos haber nacido en una familia que no tiene nada que ver con Dios. Y Dios nos llama y nos acerca y no nos condiciona el hecho de haber nacido, yo qué sé, en un templo budista. Porque Dios puede llegar hasta ahí. Y de la misma forma, haber nacido en una familia, todo de iglesia, donde Dios estaba en casa, no va a hacer necesariamente que tu fe florezca y que tú seas salvo. Obviamente va a ayudar. Pero, por ejemplo, que Javi y Mónica estén aquí, que ellos entiendan a Dios, que ellos tengan el corazón dispuesto para Dios, no va a hacer automáticamente que esa fe llegue a Dani. La decisión es tuya. El llamado es tuyo, lo buscas tú. Tus padres te pueden ayudar, guiar, proteger, inspirar, dar collejas, todo, pues eres su hijo, pero al final la decisión es tuya. Y el llamado lo busco yo. Es decir, Dios tiene un llamado específico para ti, como lo tuvo para Abraham. Y nadie va a poder venir a buscarlo por ti. Solo tú puedes buscar ese llamado. Y pongo el ejemplo de Dani, pero creo que todos tenemos eso, de decir, yo necesito depender de lo que Dios me ha pedido a mí que yo haga. Pero, si seguimos avanzando, como hemos mencionado antes, el punto central de la vida de Abraham fue la fe. Y estoy seguro que cuando pensamos en Abraham, se nos ocurre, pues era el padre de la fe, cuando lo menciona en hebreo, fue por la fe, la frase de Abraham creyó y le fue contado por justicia, y obviamente sí, pero esta historia no es la historia de un hombre que lo hizo completamente bien. Ya os he dicho antes que si lo hubiese hecho todo bien hubiese sido Jesús.
¿Saben? No supo tomar todas las decisiones de forma correcta. Abraham dudó en muchas ocasiones, no tuvo la certeza de lo que Dios le estaba diciendo en todo momento. Abraham tuvo que luchar, él salía de un lugar, además era una nación pequeña, era un sitio pequeño, su padre venía de emigrar, es decir, tuvo que luchar mucho en su mente para entender muchas cosas. Abraham tuvo miedo, y lo maravilloso de esta historia es que el resultado de todas estas luchas acaban con que Abraham creyó a Dios. Y esto es lo que hace que este hombre sea tan importante, que su fe no fue perfecta, sino que se perfeccionó. Eso es lo determinante en la historia de Abraham. Y quiero que veamos, cuando Dios le hace el pacto con él en Génesis 15, dijo además a Abraham, he aquí no me has dado descendencia, y un no nacido en mi casa es mi heredero. Pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino que un hijo saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. Lo llevó afuera, le enseñó el cielo, cuenta tu descendencia, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Aquí Dios fue justo antes de hacer el pacto con Abraham. Y lo primero que le replica a Abraham es, pero si no me has dado descendencia. Es decir, y yo me imagino a Abraham diciéndolo en tono, no me puedo enfadar con Dios, pero estoy molesto. Porque tú me estás prometiendo cosas, porque me estás sacando aquí fuera. Me estás diciendo que mire, que vea las estrellas, que las cuente y que todos esos van a ser mis hijos. Pero mi mujer es estéril y mi situación aún no ha cambiado. Iba pasando el tiempo y el hombre iba ya por 70 y pico de años. Y tú me estás prometiendo cosas, Dios, ahora me estoy enfadando yo también con Dios, pero es por meterme en el mensaje, ¿eh? Y tú me estás prometiendo cosas, Dios, que yo no estoy viendo cumplidas. Y en ese momento, en ese punto es en el que Abraham le dice, además empezaba a ser urgente, por la edad se estaban haciendo mayores, y en ese punto es donde Dios le responde. Y si continuamos leyendo, que no lo vamos a hacer por amor al tiempo, el capítulo 15, hay una parte que le dedica un buen trozo a explicarle, mira, tú no lo entiendes, pero de ti va a salir una gran generación, va a salir una nación. Le explica, van a vivir como extranjeros. En la cuarta generación saldrá un libertador. Yo los voy a liberar de esa opresión. Se dedica un buen capítulo a explicarle a Abraham todo lo que va a pasar. Dice, como dándole a entender, yo sé lo que te estoy prometiendo, aunque tú no lo puedas ver, Abraham. Y aún así vemos, como en Génesis 16, llega Abraham y dice, y Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz a ningún hijo. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham, he aquí que el Señor me ha impedido tener hijos, llégate, te ruego, a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai, obviamente, Abraham escuchó la voz de Sarai, por lo que sea, le pareció un buen plan, pero me sorprende que después de la cantidad de detalles que Dios invirtió en darle a Abraham lo primero que hace al siguiente capítulo, que pasarían años, es dudar. Y yo, por ejemplo, entiendo perfectamente el papel de Sarai, porque ella está viendo cómo Dios le está prometiendo naciones, le está prometiendo descendencia larguísima, grandísima, le está prometiendo el oro y el moro, nunca mejor dicho, y al final el freno a esta historia estaba siendo Sarai, que era estéril. Entiendo cómo se podía estar sintiendo esa mujer por dentro y que buscases una solución desesperada. Mira, llégate a mi sierva, acuéstate con ella y tengamos hijos, porque entiendo que ella no quisiera cargar con el peso de ser ella el freno de la promesa. Y entiendo que el error más grande fue pensar que Dios no tenía eso en cuenta. Y si te paras a ver la historia, entiendo el agobio de esta mujer, pero al final Dios sabía perfectamente cuál era el diagnóstico de Sarai, sabía que era ella estéril, que no podía tener hijos, y aún así mantuvo la promesa con Abraham. Y aunque pueda parecer que no es un gran pecado, aquí hubo una desobediencia muy fuerte. Y te voy a explicar el porqué. La desobediencia y el incumplimiento del pacto vino porque Dios nunca va a hacerte una promesa, nunca va a hacernos ninguna promesa que incluya transgredir sus principios, ni transgredir la palabra de Dios. Esto es siempre así. Esto es inmutable. Cuando Dios te promete algo, va siempre conforme a los principios y a la palabra de Dios. Hoy lo tenemos en la Biblia, tenemos relación con Dios, pero en este momento ellos sabían que Dios le había hecho una promesa y que las promesas de Dios vienen enmarcadas en unos principios que son intransgredibles. Por ejemplo, si Dios te promete que va a cumplir, Eloy, imagínate que quieres ser piloto, y Dios te dice, voy a cumplir tu sueño de ser piloto de aviones, y yo voy a proveer el dinero porque vale más de 100.000 euros y no sé cuántos. Y tú, para ser piloto de aviones, atracas un banco,
porque me tengo que pagar la promesa de Dios. Entendemos que estás transgrediendo ligeramente la ley de Dios. Lo podemos entender porque muchas veces no lo tenemos tan claro. Cuando Dios le promete a Abraham en Génesis 15 que él iba a ser el padre de una gran nación, Dios entendía perfectamente el pacto del matrimonio que tenía con Sarai. Y para Dios no cabía en la mente transgredir el pacto del matrimonio porque era un pacto inquebrantable. A raíz de querer conseguir la promesa, quebrantando el pacto del matrimonio, se estaban saliendo de los principios de Dios. Y entonces estaban llegando a un sitio donde la promesa de Dios no llegaba, que era que naciese Ismael. Al final Dios tiene misericordia y bendice a Ismael, pero Ismael fue el fruto de una desobediencia de Abraham y de Sarai, de los dos. Bueno, Jeremy, pero es que en esa época había muchas concubinas, es que el Antiguo Testamento todo el mundo lo hacía, hasta el rey David, yo no lo veo tan grave, seguro que Dios lo sabía, sí, pero que nosotros muchas veces queramos hacer tragar a Dios con nuestro pecado, no significa que no sea pecado. Y lo que hicieron aquí fue desobedecer. Entonces Dios tiene piedad, tiene misericordia, como con todos nosotros. Obviamente, yo soy 1000 veces peor que Abraham, pero veo que cuando Abraham hace esto, Dios tiene misericordia de él, además de que cuando deciden transgredir el pacto, al final lo que le están diciendo es, tú tienes el plan, pero ya te ayudamos nosotros porque no confiamos en que tú puedas hacerlo, que eso también es nuestra especialidad. Se nos da súper bien a todos, ¿verdad? Decir, tú me has prometido esto, verás que bien lo hago, pero no, cuando Él lo promete, Él lo hace. Entonces, en Génesis 17, después de que la hayan liado, viene Dios y le dice, fijaos cómo le especifica ahora, ¿eh? Al principio le dijo, el hijo saldrá de tus entrañas, porque las entrañas de Abraham involucraba estar casado con Sarai. Y en el siguiente, cuando le ratifica el pacto, le dice, entonces Dios dijo a Abraham, a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, sino le será su nombre Sara. La bendeciré y te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella y de su vientre. Se lo tuvo que reespecificar. Es decir, que Dios tiene el control y tiene la misericordia, porque volvió y ratificó el pacto. Ahora, esto no es excusa para hacer lo que nos dé la gana. Que no se rompa el pacto no significa que tengamos el derecho a hacer lo que nos dé la gana, porque el fruto de esto fue enemistad entre Sara y Agar. Porque obviamente aquí hubo celos, porque esta tenía el hijo, pero a Sara le tardó 15 años en nacer, y entre medio de todo eso hubo una rivalidad tremenda, y Sara dice que trató con hostilidad e incluso echó a Agar de ahí. ¿Por qué? Porque eso es fruto de nuestro pecado. Que Dios es misericordioso, nos perdona, por supuesto, y si no, no tendríamos sentido ni que viniésemos delante de la presencia de Dios. Pero es muy interesante ver cómo el padre de la fe dudó y quebrantó el pacto con Dios, y el pacto de Dios era inquebrantable, y Dios dijo, vale, te perdono, seguimos adelante. Le dijo, tu hijo, para que te hagas la idea, nace de Sara, no busques más, que va a nacer de aquí, y luego le dijo, para que no se te olvide, lo circuncidas. De aquí nace la circuncisión. Para que no se te olvide que el pacto es conmigo y que viene de Sarai, a partir de ahora, todos los judíos circuncidados. He sido un poco gráfico, lo siento, pero todos los judíos circuncidados. Y de aquí nace el recordatorio del pacto de Abraham, del pacto de Dios con Abraham. Y de este momento en adelante tuvieron que ejercer la fe, porque desde este pacto, el 17, en la ratificación, hasta que nació Isaac, pasaron 14 años. Y tenía 75, nació Ismael, 76, y 14 años después, cuando Abraham tenía... 24 años. 24 años pasaron entre una cosa y la otra. Y de la vida de Abraham y de Sara yo aprendo que tener dudas no es malo, cuestionar a Dios no es malo, preguntarle a Dios, incluso venir molesto y decirle, me estás prometiendo cosas y no veo que lo estés haciendo, no es malo. Es decir, denota que había cercanía entre Abraham y Dios. No es malo cuestionarnos las cosas y venir a Dios. Dios no se asusta con nuestras preguntas, jamás. Lo malo es cuando nuestras dudas pasan por delante de las promesas de Dios. Cuando las promesas de Dios están aquí y mi duda y mi razón pasa por aquí, ahí es cuando desestablecemos el orden natural de las cosas. Porque Dios había invertido demasiado esfuerzo en hacer entender a Abraham que este es mi pacto y de ti saldrán naciones, y además Dios jamás iba a quebrantar ese pacto. Nunca lo ha hecho y jamás va a pasar. Entonces, eso es lo que aprendo viendo la vida de Abraham y de Sara. Y por último, sigue la vida de Abraham cuando tiene 100 años, nace Isaac. Y Dios sigue trabajando constantemente en la vida de Abraham. Lo digo por si alguno piensa que
que ya es mayor, tiene los hijos ya criados y todo, como las niñas están grandes, a vivir, pues Dios sigue trabajando mucho con la vida y el propósito de Abraham. Y me gusta porque cuando nace Isaac, ya Sara está mayor, a punto de morir, y en el Génesis 22 dice: aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham, y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, le dice, a quien amas, por si acaso había dudas, a Isaac, y ve a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Sabes? En este capítulo hay un montón de cosas muy interesantes, pero me parece como el colofón de cerrar la vida de Abraham, es como, este es el examen final, esta es la selectividad antes de ir a la universidad. Ahora llevamos toda la vida aquí practicando y estudiando, ahora vamos a poner esto en prueba, ¿no? Y le dice, esa prueba de fe, trae a tu hijo, pero no es tu hijo el único al que amas, al de la promesa, al que van a venir las naciones, todo lo que yo te he prometido a través de este hijo, ahora vienes y lo sacrificas. Y aquí hay cosas interesantes en este capítulo. Por ejemplo, en este capítulo, por primera vez, aparece la palabra alabanza en la Biblia. Y es interesante que en el mismo sitio, el monte Moria es conocido por el monte del templo, porque Salomón construyó ahí el templo de alabanza a Dios en Jerusalén. Eso me parece interesante. También me parece muy interesante que cuando Dios le dijo a Abraham, llévalo y sacrifícalo, en el versículo 3 lo primero que hace Abraham, literal pone, se levantó muy de mañana, preparó su asno, o sea que esta vez ni dudó, es como, mata al chiquillo, vámonos, así de una fue. Pero me gustaría enfocarme en lo esencial de la vida de Abraham, en lo que Abraham nos dejó como legado, que al final es la fe y la justificación por la fe. Porque si yo os pregunto hoy esta mañana, Iglesia, ¿qué es la fe? Pues un montón no sabemos qué es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo pone en Hebreos. Y es absolutamente cierto. Y también podríamos decir, pues la fe sin obras está muerta. Lo pone en Santiago también. Y es completamente cierto. Pero pensando precisamente en estos versículos, me acordé de una historia que me pasó. Yo hice una escuela de discipulado en Estados Unidos cuando tenía 18 años, hace un par. Y estaba ahí esperando en la cola, uno de los días de acabar la clase, esperando en la cola del comedor para entrar a comer, y había un niño, era hijo de uno de los que trabajaban en la escuela, y a veces era simpático, y a veces era un repelente importante. Pues ese día era un repelente importante. Y yo estaba ahí con los de mi clase y estábamos cantando la de I believe I can fly. Creo que puedo volar, dice la canción. Y el niño viene repelente y me dice, pues si crees que puedes volar, ¿por qué no saltas por la ventana? Digo, igual te vas tú por la ventana, ¿sabes? Digo, y me dice, no, y me dice, el niño repelente me dice, hombre, ¿no crees que si no vives conforme a lo que dices que crees, no tiene mucho sentido creer? Y digo, estúpido el niño. Digo, y seguimos con todo. Pero yo no sé si ese niño lo transformó Dios en un ángel, pero son palabras que no se me han olvidado. ¿No crees que si no vives conforme a lo que dices que crees, no tiene sentido creer? Digo, niño repelente. Digo, pero el niño ese ni se acordará de mí, ni yo casi me acuerdo de su cara tampoco, tenía el pelo así muy, muy lisito, pero lo que me dijo no se me ha olvidado nunca. Es como, es verdad, si yo confieso la santidad de Dios, pero luego en mi vida hago lo que me da la gana, no pongo límites, no tengo valores que honren a Dios, no tengo principios que honren a Dios, ¿de qué me sirve creer? De decir que yo creo en Dios. Si no cuido mi cuerpo, si no priorizo mi familia, si no miro de meterme en situaciones que no comprometan mi integridad delante de Dios, ¿de qué me sirve decir que yo creo en Dios? Y creo que es un proceso bastante lógico el desarrollar una convicción y actuar en base a esa convicción. Y lo que a mí me llama la atención de esta historia es hasta qué punto Dios había trabajado la fe de Abraham, hasta qué punto a lo largo de toda la vida de este hombre Dios había trabajado la fe como para pedirle que mate a su propio hijo, y en el siguiente versículo está aparejando el asno. Cuando antes había traicionado y quebrantado un pacto, 30 años después, lo primero que hace es aparejar el asno y ni una palabra más lo alto de la mesa, a matar al niño. Si lo dice Dios lo ha dicho, y vamos para adelante. Y si os soy sincero, me gusta a veces cuando Dios me pide cosas difíciles, porque siento que estoy creciendo en mi fe, pero me ponen en situaciones
que realmente son difíciles. Y me ha recordado, cuando yo me casé con Carla, siempre hemos tenido un matrimonio que nos ha sido como un poco de consejeros. Y entonces les explicábamos, ¿no? Cuando quedas con él la primera vez, no, pues os hemos escogido a vosotros porque nos encanta vuestra familia, sois un ejemplo para nosotros, de verdad. Y la mujer, ni corta ni perezosa, lo primero que hizo fue decir, bueno, gracias, pero gracias porque os guste nuestra familia, nos hemos esforzado mucho en criar a nuestros hijos, pero ¿estáis dispuestos a pagar el precio o no? Yo de ahí, ¡pumba! Y es una gran pregunta, ¿sabes? Cuando Dios te llama a dar un pasito más en tu fe, la pregunta que yo me hago y que te animo es, ¿estoy dispuesto a pagar el precio y a pasar por el proceso que significa agrandar mi fe? Porque Abraham, si te paras a pensar en su vida, él tenía la responsabilidad de cargar a toda la familia, llevárselos para arriba y para abajo. Ahora Dios le dice, vete a Canaán, ahora vuelve a no sé dónde, ahora vete para allí, ahora aléjate de tu sobrino. Y él tenía que moralmente ser correcto delante de todo eso. Al sobrino, elige para dónde vas, que yo me voy para el otro lado. Han secuestrado no sé qué, vete a por el sobrino y sálvalo. Vuelve. Ahora, bueno, un montón de historias y constantemente Abraham tenía que responder de manera correcta. Pero es que luego cuando se equivoca, encima Dios le atiza y le dice, oye, el pacto, ¿qué ha pasado? Y Abraham, ¿qué pasó aquí con Agar? Y luego cuando has llegado y has dicho que Sara era tu hermana y casi maldices la casa de Faraón, ¿qué ha pasado ahí? O sea que encima, cuando Abraham se equivocaba, Dios le metía caña, porque se había equivocado y había transgredido lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. Y mirando esto, Abraham tuvo que pagar un precio para llegar a trabajar su fe, que fue escandaloso. Yo me lo imagino, digo, al punto de decir, mata a tu hijo, y el otro arrancando que nos vamos a matar al niño, me parece asombroso. Y la pregunta que yo me hago es, ¿estoy dispuesto a pagar ese precio para agrandar mi fe? Es decir, si tengo que sacar algo de la vida de Abraham, el padre de la fe, es que él decidió pagar ese precio. Decidió atravesar el proceso de hacer su fe crecer. Es decir, obviamente que Dios tenía un llamado sobre la vida de Abraham, pero ese llamado no venía gratis. Él tuvo que pagar ese precio y hacer ese proceso. Y la verdad es que yo en esto muchas veces he sido muy terco. Muy terco, me ha llevado a tomar decisiones malas, a no escuchar a gente que me estaba diciendo la verdad y con amor, me ha llevado a perder dinero muchas veces en los negocios, me ha llevado a perder incluso relaciones, sin quererlo, obviamente, no era mi intención, pero mi terquedad de no haber querido escuchar a Dios y de haber decidido que yo no pasaba por ese proceso, que yo tenía razón. Y veo la misericordia de Dios cada día corrigiendo cada una de mis decisiones erróneas. Entonces, mi esperanza hoy es que puedo mirar la Biblia y puedo mirar la vida de Abraham y cómo Dios, cuando dice que tiene un propósito, no solo te lo acompaña, sino que te corrige, está contigo en el proceso y te lo recuerda. Y la pregunta, para cerrar el mensaje, es, si tenemos que sacar algo de la vida del patriarca Abraham y del padre de la fe, es, ¿estoy dispuesto a hacer mi fe crecer un poquito más para acercarme a la promesa y al propósito que Dios ha puesto sobre mi vida? Amén. Si tenías pensado poner música, es un momento excelente, Javi. Para terminar, como siempre terminamos orando en grupitos, sería bueno juntarnos en grupitos de 2 o 3, y como la semana pasada hablamos de si teníamos promesas o si Dios nos había hecho alguna promesa, hoy acabando con esta pregunta, me gustaría enfocarlo de manera diferente. ¿Qué pasos estoy tomando yo hacia las promesas de Dios? Eso puede ser orar, porque no tienes el control sobre la situación, puede ser que Dios haya puesto la situación en tu control y tengas que hacer cosas, puede ser que te esté pidiendo algo que parece realmente imposible, y probablemente lo sea imposible, pero no para Dios. Entonces mi ánimo hoy es que tengamos la esperanza de recordar que si Dios te ha puesto el propósito, no solo te acompaña, sino que te corrige con amor y misericordia, y además sigue contigo ahí. Vamos a orar, y después creo que va a venir Alex a explicarnos cómo hacemos con la fideuá, si llueve o no llueve. Señor, te damos gracias porque tú lo tenías todo pensado, y te damos gracias porque tú lo tenías todo diseñado. Mirando la vida de Abraham, Señor, vemos que tú nos amaste tantísimo que no dejaste ningún fleco suelto, Señor. Tú nos amaste tantísimo
que no dejaste que ningún detalle se te escapara, Señor. Y antes de que nosotros siquiera pudiéramos establecer nuestras leyes y nuestras cosas, Señor, tú dijiste que lo importante era la fe. Y gracias porque hoy venimos, Señor, nos hemos equivocado todos en la semana, Señor, nos encanta pecar a todos, y venimos aquí delante, Señor, y tú nos recuerdas que tu pacto no se acaba, que nuestro propósito tampoco, y que tú estás con nosotros, Señor. Entonces, lo que te pido para mí, Señor, y para mis hermanos hoy, es que nos ayudes a recordar, Señor. Que nos ayudes a recordar y a decidir. Señor, yo quiero pagar ese precio. Yo quiero pasar ese proceso. Yo quiero llegar a grande, Señor, y haber trabajado mi fe. Llegar a un punto, Señor, donde mi corazón esté cerca del tuyo. Que tú me pidas algo y en el siguiente versículo de mi vida sea, voy. Eso es lo que deseo, Señor, porque esa es la promesa que tú nos diste. Y así lo estableciste, Señor, que por sobre todo iba la fe, Señor. Así que, Señor, pongo en tus manos la vida, el corazón de mis hermanos, Señor. Te pido que ahora podamos compartir cosas que no son de lucha, Señor, y nos hagan crecer. Y que tú estés en medio, Señor, de estas oraciones. En tu nombre, Señor. Amén.